Gloria a Dios, Dios nos bendiga en esta mañana. Es un privilegio poder compartir contigo este mensaje de bendición, declarando en el nombre de Jesús que crezcamos espiritualmente, que maduremos, que formemos un carácter. Amén, gloria a Dios. Vamos a meditar en un tema que me llamó mucho la atención esta mañana. Y es así: de lo amargo, Dios hará algo dulce. Amén. Gloria a Jesús. Quiero que meditemos en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22. Éxodo, capítulo 15 y verso 22. Dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Amén, gloria a Dios. Hay bendición en esta palabra, pero también antes de llegar a Elim, ¿verdad?, tenía que acontecer mucha amargura del pueblo, y precisamente vamos a ver cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. Y pues vieron, a pesar de que vieron, dice su palabra, que si tú lees antes del verso que hemos leído, está hablando la palabra de Dios en Éxodo, un capítulo 15, en el verso 18, 19, verso 21, habla cuando el pueblo salió de Egipto y vieron ese milagro increíble, porque siempre he dicho que para mí, pues el leer y imaginarme que se abría el mar y Dios permitió, ¿verdad?, que ese pueblo pasara en seco, es el milagro más extraordinario. Pero aún así podemos ver que el pueblo, dice, renegó, a pesar de que pasaron alegres, felices. Así dice su palabra, que ese pueblo vio ese milagro increíble, que el mar se abría, y pues para que ellos pasaran, el pueblo estaba agradecido. Esos días dice que el pueblo levantó un cántico. Ellos estaban, ¿qué te digo?, tenían tanta alegría que rebosaban de alegría, y hasta está en la palabra, menciona del cántico que compusieron hacia Dios, donde ellos decían: echó a la mar a quien lo perseguía. O sea, hablaba de alegría, de gozo, y podemos meditar y decir: este gozo y esta alegría y agradecimiento a este pueblo le podía haber durado mucho tiempo. Pero si meditas en la palabra que hemos leído en el capítulo 15, dice que a pesar de todo lo que vivieron, de los milagros, cuando pasaron esas aguas, cuando el mar fue abierto, ellos 3 días cantaron. Pero luego lo que hemos leído dice que cuando ellos pasaron 3 días sin agua, cuando llegaron al desierto de Shur, pasaron 3 días sin agua, dice la palabra. Y este pueblo empezó a renegar, empezó a quejarse. A pesar que vieron el favor de Dios, se les olvidó en 3 días. Quiero decirte que si Dios te perdonó ayer, lo va a volver a hacer hoy, lo va a volver a hacer siempre. Dios no ha cambiado. A pesar de que este pueblo se quejaba, que renegaba, su poder es el mismo. Pero nosotros somos los frágiles y debemos aprender a caminar ante la prueba y saber qué actitud tomar. Mira lo que ocurrió en este verso que te he leído. Dice: anduvieron en el desierto sin hallar agua. Fueron 3 días sin agua. Y este pueblo ya empezó a quejarse. Y en el verso 23 dice: llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas porque eran amargas. Por eso le pusieron ese nombre. Y a pesar de haber visto los milagros, mira cómo hace Dios. Siempre van a venir pruebas en nuestra vida. Dios siempre va a probar. ¿Y para qué?
esa prueba genera paciencia y la paciencia genera un carácter en nosotros. Cuando este pueblo llegó a este lugar no pudieron beber las aguas porque estaban amargas. Amén. Y pasaron dificultades. Y sabes, la dificultad cuando parece que todo se va a arreglar. Cuando ya ves que este pueblo vio que pasaron y encontraron agua. Así como que tú te alegras que ves la respuesta. Pero cuando encuentran el agua era amarga. El agua no la podían tomar. Entonces ellos creían que las cosas se iban a solventar, pero no. Ahí, entonces cuando es como cuando tú ves que ya viene la bendición y todo va empeorando. ¿Y cómo reaccionas ante ese tiempo? ¿Cómo reaccionamos ante ver de que cuando ves ya allá está? Ese pueblo venía con sed y ven aquellas pozas y dicen por fin agua. Y cuando llegan el agua era venenosa, por decirlo así. Ellos no podían beber esa agua. Es como cuando sentimos que decimos por fin voy a sacar la nariz de este problema y veo la respuesta, pero no. En el momento que estás creyendo ver la respuesta se encuentran con aguas amargas. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios lo hizo? Para ver de qué manera el pueblo reaccionaba, para ver por qué están aconteciendo estas cosas en nuestra vida, para ver de qué manera tú y yo reaccionamos. Amén. Hay una manera muy común de reaccionar y como dice el verso 24 del libro que hemos leído, Éxodo 15:24, dice: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo que hemos de beber. El primer punto que vemos ahí, hay dos maneras de que el pueblo pueda reaccionar y una es la murmuración. Amén. Vemos que el pueblo murmuró. En esos momentos de tragos amargos que nosotros pasamos, escogemos murmurar, escogemos enojarnos, quejarnos. Así reaccionamos como seres humanos. O escoges como Moisés, que Moisés aprendió algo. Moisés aprendió esa lección que dice el verso 25. Dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Mira lo que Dios hace, porque hay dos maneras, te dije, de reaccionar ante esta situación cuando estás esperando una respuesta y en lugar de ver la respuesta se empeoran las cosas porque el agua pero estaba amarga. Entonces, unos escogieron murmurar porque es lo más fácil. Cuando llega una dificultad empezamos a quejarnos, a enojarnos, a murmurar, a decir cosas que en lugar de avanzar, a pasar esa dificultad y a que Dios endulce tus aguas, lo que estamos haciendo es retrasando los planes y las respuestas de Dios. Pero vemos en el verso 25 que dice: mientras Moisés, oye bien, el pueblo murmuró en contra de Moisés, mientras Moisés clamó a Jehová, Jehová le dijo: ve, agarra ese árbol y ponlo en las aguas y las voy a endulzar. Entonces, ahora quiero que aprendamos algo juntos. ¿Qué es lo que debemos de hacer ante situaciones difíciles? Me inspiró este tema porque recibo mucho texto, mucha llamada y yo quisiera darle respuesta, pero solo tengo que clamar a Dios y decir: Señor, ¿a dónde están? Solo tú puedes hacer la obra, solo tú puedes traer a esta joven, solo tú puedes levantar a esta joven del hospital, solo tú puedes sacar en victoria a mi hermana de ese problema de abogado, solo tú puedes sacar de la cárcel. El único que puede hacer la obra es Dios. Entonces Moisés clamó y Jehová le dijo: agarra este árbol y ponlo en las aguas y se endulza. Hay dos métodos. Uno, el más común que nosotros hacemos, que es quejarnos, renegar, enojarnos, gritar, llorar, desesperarte. Pero lo que en el verso 25 nos enseña es que Moisés clamó a Jehová. Y sabes que hay poder cuando escoges clamar. La palabra dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas que tú no conoces. Amén. Hay cosas que están sostenidas en Dios solo para aquellos que claman. Están reservadas para aquellos que claman. Escoge ahora tú, en tu tiempo de tragos amargos, en tu tiempo difícil, ya no te quejes, ya no reniegues, ya no murmures, porque la murmuración es algo que este pueblo dijo: mejor Moisés no hubiera venido, Moisés nos hizo este daño, Moisés aquí empezó. Y muchas veces usted y yo decimos:
Pero mejor hubiera estado como antes, me hubiera ido de esta manera, no hubiera hecho esto. No sirve de nada murmurar. Moisés escogió algo diferente y fue clamar. Ahora Jesús mismo dijo que íbamos a tener aflicción. Moisés dobló su rodilla y con rodillas dobladas clamó al Señor. ¿Qué te quiero enseñar? En las pruebas Dios quiere verte a ti trabajar con lo que Él te provee. Sea rama, sea vara, sea árbol. Te estoy hablando de rama, te estoy hablando de una vara, porque una vara le proveyó a Aarón, a Moisés. Un árbol le dijo, ve, agarra ese árbol y ponle las aguas. De lo que Dios te provea, lo que Dios ponga en tus manos, el milagro va a ocurrir. No estés esperando, no seas solo de los que se queja y dice, ¿de qué me sirve un árbol? ¿De qué me sirve una vara? ¿De qué me sirve ir a la iglesia? ¿De qué me sirve orar? ¿Sabes? Cuando piensas así, es cuando tus ojos están puestos en las cosas naturales. O solamente están puestos en la necesidad que tienen en ese momento. Ese pueblo decía, queremos agua, parecían unos niños caprichosos. Y muchas veces el pueblo de Dios se pone así y dice, es que yo quería esta respuesta, es que yo quería esta respuesta. No, ¿sabes algo? Se te olvida que las formas nuestras no son las formas de actuar de Dios necesariamente. Lo que te has olvidado es que la prueba aquí es que Dios está probando tu fe. Hay muchas personas que están esperando en su oración, Señor, dame de beber, dame esto, dame el esposo, dame la casa, dame la bendición, dame el trabajo. Y estás esperando que Dios venga y te hable o te lo muestre. No, no es así, porque Dios no es un padre malcriador. Dios no es un padre que va a criar hijos caprichosos. No, Dios es un padre que está desarrollando un carácter en los hijos. Dios es un padre que quiere desarrollar ese carácter. ¿Por qué? Porque el carácter te va a producir un crecimiento espiritual. A través del carácter somos probados en la fe. ¿Y sabes por qué Dios no te da el agua en tu boca? Porque Él no es el probado. El probado somos nosotros y Él está probando nuestra paciencia. En la prueba nos toca a nosotros, a usted y a mí, pararnos y hacer conforme a la fe, obedeciendo a Dios. Si Dios dice, toma un cuchillo y dame a tu hijo, ¿qué vemos? Que el hombre de Dios agarró el cuchillo y subió con su hijo. Dios estaba probando su fe y le llevó al muchacho. Si Dios te dice, toma ese árbol y ponlo en las aguas. Amén. Hay cosas que nos parecen hasta locas, pero Dios obra. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que está formando un carácter en nosotros. Nuestras obras deben de ser de obediencia. Cree, obra y Dios hará el milagro. Oye bien, cree y obra y Dios hará el milagro. En las pruebas Dios nos quiere ver obrar. Dios siempre cumple. No necesariamente va a ser todo lo que le pidamos. Va a ser como Él lo quiera, va a ser como Dios lo ordene, va a ser como Dios lo diga. Amén. A veces quisiéramos decir, Señor, yo quiero esto. No, porque Él no es un hijo malcriador. No, Él está haciendo en nosotros un carácter. Amén. Así que pongamos nuestras manos, levantémonos y ponte a hacer con lo que Dios te ha provisto. Amén, porque Él está probando tu fe. Y la fe te está produciendo paciencia, la prueba. Y sabes que la paciencia es el carácter. Dios quiere desarrollar carácter en nosotros. Cuando estamos en tiempos de aflicción, Dios te quiere ver obrar a ti con lo que Él ha puesto en tu mano. Amén. Pero algo tenlo seguro, la victoria es de Dios. Ya la victoria es de Él. Él ya pagó el precio. Él ya ganó la batalla. Nosotros solo tenemos que creer y Él tiene que vernos obrar para Él hacer el milagro. Usted y yo, más allá de lo que hagamos, ya no vamos a obtener nada en nuestra propia fuerza, sino que esa victoria es de Dios. Nosotros sabemos que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque Él lo ha prometido. Y si Él está con nosotros, somos más que vencedores. Tenemos la victoria ya ganada, porque la victoria no depende de usted ni de mí. La victoria está dada ya por Jesucristo. Ya está tu milagro. Sabes, solo levántate, obra, y con lo que tengas en tu mano, sea ese árbol para endulzarte las aguas, Dios ya entregó tu victoria. Amén. Solo espera que obremos en fe, que vayamos, que nos levantemos a obtener, a luchar, porque Él está viendo que nosotros nos estamos esforzando. ¿Para qué? Para Él darnos algo. Mira este ejemplo que a mí me llama la atención. Cuando Jesús le dijo a Pedro, anda y pesca un pescado y vas a encontrar una moneda
dentro de él para pagar los impuestos, le dijo. ¿Qué le costaba a Jesucristo darle una moneda o hacer un milagro más cerca de él y decirle: Pedro, nada más agáchate y recoge esa moneda? Él le dijo: ve y pesca, ve a agarrar un pescado y adentro de él vas a encontrar la moneda para pagar. Amén. ¿Sabe? ¿Y qué hizo Pedro? Él se fue. Y él no se quedó allí pidiéndole: Señor, dámela tú. Él se fue y fue a pescar. ¿Por qué? ¿Qué quería Dios? Podemos pensar: pero Pedro hizo el ridículo, eso es lo que Dios quería. Dios quería que Pedro se esforzara y Pedro se esforzó creyéndole a Dios y la moneda apareció dentro del pescado. Entonces, ¿para qué te doy ese ejemplo? Tu milagro ya está, tu respuesta ya está, tu respuesta, ya lo que estamos pidiendo. Ya Dios lo tiene listo, pero ¿qué es lo que quiere? Que te quejes. No, que clames a Jehová y Él te dirá: agarra ese árbol y ponlo ahí, y tú tienes que obrar. Así con fe hacer cosas que te parezcan raras, pero Dios ya te dio la victoria. La victoria ya está ganada. Esas aguas amargas que habla de Mará te trajeron dulzura. Y sabes, en el verso, al final de ese capítulo, verso 27, dice: y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Estamos viendo que había una respuesta, pero ¿qué es lo que Dios siempre ha querido de su pueblo desde la antigüedad? Que el pueblo se esfuerce, que el pueblo le crea, que el pueblo obedezca y que no sea un pueblo que esté renegando, que se esté quejando, que esté llorando. Dios quiere vernos, que nosotros desarrollemos un carácter como Pablo lo tenía. Si vivo, vivo para Cristo, y si muero, muero para Cristo. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no solo en tu necesidad en este momento. Dame esto, Dios te lo va a dar conforme a tu crecimiento, conforme a tu carácter, conforme a como tú le estés pidiendo, y la obediencia cuanto todo. Amén. Que sea de bendición esta palabra. Recuerda que la amargura traerá la dulzura de Dios. ¿Cuándo la llevó? Cuando Moisés clamó y Moisés obedeció, agarró el árbol y lo puso en las aguas. Dios obró. Dios pudo haber obrado desde los cielos y decir: se volvieron dulces ya, pero no. Siempre en la palabra de Dios encontramos ¿qué es lo que quiere Dios? Esfuerzo. No te quejes, no reclames, no murmures, sino dobla rodillas, ponte de rodillas a clamar a Dios, y Dios te va a dar lo que tú vas a hacer. Te va a decir: levántate, haz esto, haz un ayuno, haz una oración, haz lo otro, y tú tienes que obedecer para que la respuesta llegue. Amén. Vamos a orar porque sé que hay necesidad. Dios bendiga a mi hermana Hortensia, Dios bendiga a mi hermana Alcira, mi hermana Patti, mi hermana Marta, mi hermana Ivana, mi hermano Edwin Cisneros. Hay una inmensidad de necesidades por las que estamos orando. Dios bendiga a mi hermana Wendy, esta jovencita también. Declaramos respuesta en el nombre de Jesús. Padre nuestro, Rey de gloria, en esta hora, Rey amado, tome el control de ese pueblo, de esta audiencia en Francia, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en Belice, Señor, en Nicaragua, Honduras, Padre, en San Pedro Sula. Bendigo esa familia, Padre, en El Salvador, a donde llegue este audio, Dios amado. Declaro respuesta, declaro crecimiento, declaro un carácter que tú estés creando, Señor. Traiga, oh Dios amado, esa fuerza a su pueblo, Dios del cielo. Abre, oh Dios amado, esas cárceles, Padre, en el nombre de Jesús. Mis hermanos que están pidiendo un milagro, Señor amado, ahí, Padre, en esa cárcel tú vas a hacer obra. Ahí, Señor, en ese hospital tú vas a orar. Ahí, Señor amado, en esa corte con esos abogados tú vas a obrar, Rey de gloria, porque le hemos creído un Dios poderoso. Bendiga a mi hermano Amílcar Barrera, también declaro respuesta. En el nombre de Jesús clamo por unos nervios del rostro de alguien que están estorbados y hay necesidad. Declaro sanidad en ese rostro por la palabra, en el nombre de Jesús. Gracias doy al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, Jesús, y amén.